Hola, estamos transmitiendo por FM 87.9, Radio Puñenhue, para Villa La Angostura. En esta ocasión vamos a escuchar un podcast del ciclo Pensar la Patagonia. Este podcast es de divulgación histórica y social producido por Silvio Winterbaum. También les invitamos a asistir a los talleres que Silvio estará realizando en esta zona de la Patagonia. El 20 de mayo visitará la escuela de Cushing, Manzano y Villa Traful para trabajar con estudiantes. Del 21 al 23 de mayo estará dando una capacitación a docentes sobre enseñar ciencia social. La misma es abierta y gratuita para todos los docentes. El 21 y 22 nos estará visitando y realizando actividades en la escuela de Villa La Angostura. Todo es abierto y gratuito para nuestra localidad. No te lo pierdas. Ahora los dejaremos con el podcast. El pueblo tehuelche, que pertenece al capítulo 1 de la primera temporada. Estás a punto de escuchar un episodio de Pensar la Patagonia, un podcast con temáticas patagónicas que permiten reflexionar desde el presente sobre la historia, los protagonistas, la economía, los pueblos originarios y la actualidad de nuestros territorios. Pensar la Patagonia es una producción de Editorial Pido la Palabra, casa editora patagónica con 26 años de historia, contando nuestra historia. Episodio número 1. ¿Cómo vivían los tehuelche? Lo narra el profesor Silvio Winterbaum. ¿Cómo habían vivido hasta ese momento los llamados tehuelche? Es difícil distinguir los hábitos originarios de aquellos que fueron adoptando de los españoles o de otros pueblos, porque la mayor parte de la información con que contamos proviene de españoles, ingleses y otros que tomaron contacto con ellos en tiempos en que el proceso de cambios culturales ya había comenzado. El nombre mismo de tehuelche, por ejemplo, proviene de cómo los denominaban los mapuche, de donde los españoles tomaron el nombre. Sin embargo, ellos no se reconocían así. Quienes habitaban la zona sur de la Patagonia, entre el estrecho de Magallanes y el río Santa Cruz, se llamaban a sí mismos Aonikenk. De allí, hasta la zona del río Senger y los lagos Masters y Colhuehuapi, habitaban los Penkenk. Y hacia el norte, hasta los ríos Negro y Colorado, era el territorio de los Gununacune. Conocer su vida cotidiana, sus hábitos, su sabiduría, nos va a permitir entender hasta qué punto están equivocados quienes llaman primitivos, salvajes, o consideran de una cultura inferior a los tehuelche, solo porque eran cazadores o porque vestían pieles de guanaco. Y por qué es un verdadero crimen contra la humanidad el genocidio que se cometió contra todos los pueblos originarios de la Patagonia. Cuando dicen que los tehuelche eran nómades, muchos entienden que su vida era desorganizada y que simplemente vagaban por la meseta patagónica buscando su alimento de cada día. La realidad era la contraria. Sus movimientos y su alimentación estaban perfectamente organizados. Su nomadismo era estacional. Se movían en función de los lugares donde en cada época del año podían encontrar sus principales presas, el choique, ñandú petizo y el guanaco. No se detenían ni transitaban por cualquier parte. Conocían perfectamente las características y los recursos disponibles en cada lugar, y por eso tenían distintos tipos de asentamiento. En algunos lugares se quedaban durante varios meses. Establecían allí un campamento base, desde donde los hombres salían a realizar sus tareas de caza, o en épocas posteriores, de comercio. Las mujeres, los niños y los ancianos permanecían en el campamento realizando otras tareas. A veces se detenían en un lugar determinado solo por 4 o 5 días, porque en las cercanías había una gran concentración de guanacos y se podía obtener una caza importante. Tenían lugares que funcionaban como paraderos, es decir, sitios donde pasaban solo una noche durante largas travesías que por algún motivo debían realizar con rapidez. Las rutas por las que transitaban estaban perfectamente determinadas y las había tanto en sentido paralelo a los ríos como transversal a ellos. De hecho, gran parte de estos caminos fueron utilizados con posterioridad. Los tehuelche no se alimentaban solo con el producto de la caza, también de la recolección y algunos grupos de la pesca.
Encontraban agua dulce en la costa del mar, haciendo pozos en los médanos, donde se acumulaba el agua de lluvia. Si bien el guanaco y el choique eran la base de su dieta, también se alimentaban de aves como el pingüino, el biwá, mamíferos como cuises, ratones, jaguares, pumas y zorros. La recolección era muy importante para su vida y su alimentación. Recogían raíces, frutas y bulbos para alimentarse, algunos de los cuales hacían hervir o los molían previamente para hacer una especie de torta. A veces asaban la comida o la cocinaban con piedras calientes. Con las tripas rellenas con sangre preparaban una especie de morcilla. La grasa sobrante la embolsaban y la guardaban en lugares seguros para utilizarla después. En general, desechaban toda aquella carne que no tuviera grasa. ¿Por qué? Porque su alimentación necesitaba las calorías de las partes gordas para soportar las inclemencias del frío patagónico, al que sus cuerpos estaban perfectamente adaptados. Estaban muy bien alimentados, eran muy sanos y podían caminar muchos kilómetros sin detenerse. Conocían perfectamente las propiedades de cada vegetal, de cada piedra, de cada líquido, de la madera de cada árbol, y de allí se proveían para su vida cotidiana. De las salinas extraían la sal que les permitía conservar la carne. Con la arcilla de algunas lagunas hacían jabón. Se lavaban el pelo con su propio orín fermentado. Todas las veces que el clima lo permitía se bañaban. En general eran mucho más limpios que los españoles y los criollos. Estás escuchando el podcast Pensar la Patagonia de Editorial Pido la Palabra. El toldo de los tehuelche estaba formado por una gran cantidad de pieles de guanaco, cosidas y estiradas sobre filas de estacas con horquetas en su extremo superior. En la parte más baja, que siempre miraba hacia el oeste, estaban los dormitorios, separados entre sí por cueros. En la más alta estaba el comedor, con su correspondiente fogón. Su vestimenta era un manto de cuero de guanaco, cosido con tendones del mismo animal o de avestruz, conocido como quillango. Los hombres se ocupaban de la caza, de las armas y cuando conocieron el caballo, de las cabalgaduras. Casi toda la actividad posterior a la caza estaba a cargo de las mujeres. Ellas preparaban la comida en el fogón. Se ocupaban por lo general de las tareas de recolección, de la costura de los mantos, de la preparación de trampas para cazar animales pequeños, de la cestería, de los elementos de adorno. También transportaban el toldo y los utensilios de uso diario. Los niños jugaban a imitar las actividades que realizaban sus mayores como la caza, con boleadoras de juguete que los iban entrenando en la actividad. Jugaban con muñecos que confeccionaban con huesos y piel de ñandú. Hasta aquí compartimos un nuevo episodio de Pensar la Patagonia, un podcast con temáticas patagónicas que permitan reflexionar desde el presente sobre la historia, los protagonistas, la economía, los pueblos originarios y la actualidad de nuestros territorios patagónicos. Pensar la Patagonia es una producción de la editorial Pido la Palabra. Guión y conducción, el profesor Silvio Binderbaum. Producción general, edición de sonido y locución. ¿Quién te habla? Fernando Barraza. Todos los títulos de nuestra editorial se encuentran en nuestra web, enseñarlapatagonia.com.ar, y en nuestras redes sociales. Pido la Palabra, YouTube, Facebook e Instagram. Allí es posible acceder al catálogo y a bibliografía y videos de libre acceso sobre los más diversos temas de nuestra agenda, que es, por supuesto, la de nuestros territorios. Hasta un próximo episodio. Nos volvemos a encontrar dentro de muy poco por esta misma vía. Lo escuchaste por FM 87.9 Radio Puñenhue.